Soy Adriana Cinta. Hoy hablaremos del pequeño número de los que se salvan, del sermón de San Leonardo de Porto Mauricio, el pequeño número de los que van al purgatorio. Y como segunda postura y conclusión de San Leonardo de Porto Mauricio, de los que pueden llegar a salvarse si cambian de vida. Es una homilía muy famosa que convirtió a miles de personas. Al final haremos una reflexión, pero durante el programa estaremos hablando de la predicación y homilía de San Leonardo de Porto Mauricio. Vale la pena escucharlo ahorita, que estamos vivos, que estamos a tiempo. San Leonardo de Porto Mauricio fue un fraile franciscano muy santo que vivió en el monasterio de San Benaventura en Roma, Italia. Nació el 20 de diciembre de 1676 en Imperia, Italia, y falleció en Roma el 26 de noviembre de 1751 en Roma, Italia. Él habla si es mayor o menor el número de los cristianos que se salvan. Predicaba en plazas llenas de miles de fieles. Y este sermón del pequeño número de los que se salvan, vale la pena escucharlo. Fue predicado durante el papado de Benedicto XIV, entre 1740 a 1754. Este papa quería mucho a San Leonardo de Porto Mauricio. Fue un gran predicador. Predicó durante 24 años. Si en esta época se habla de estos peligros para el alma, ¿qué será ahora, en esta época en la que vivimos? San Leonardo nos dice: me gustaría decirte que seguro que irás al paraíso y que el mayor número de cristianos se salva. Pero, ¿cómo puedo darles esta dulce garantía si se rebelan contra los decretos de Dios, como si fueran sus peores enemigos? Veo en Dios un deseo sincero de salvarlos, pero encuentro en ustedes una inclinación decidida a ser condenados. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy si hablo con claridad? Yo seré desagradable para ustedes, pero si no hablo, voy a ser desagradable para Dios. San Leonardo nos dice que nos hablará de la enseñanza de los padres de la Iglesia. Dice que los libertinos, que siempre están hablando de la misericordia de Dios y de lo fácil que es convertirse, que viven sumidos en toda clase de pecados y se quedan profundamente dormidos en el camino al infierno. Para su desilusión y para despertarlos de su letargo, hoy vamos a examinar esta gran pregunta. ¿Es el número de cristianos que se salvan mayor al número de cristianos que se condenan? Los católicos adultos tienen la libertad de elección y son capaces de cooperar en el asunto de su salvación. Dos cardenales sabios, San Cayetano y San Roberto Bellarmino, enseñan que el mayor número de adultos cristianos son condenados. Suárez dice: el sentimiento más común que se tiene es que entre los cristianos hay más almas condenadas que almas predestinadas. Los padres griegos, San Teodoro, San Basilio, San Efrén y San Juan Crisóstomo, según Baronio, que ellos tenían una opinión común, que le fue expresamente revelada a San Simeón Estilita, y que es que después de recibir esta revelación para asegurar su salvación, decidió vivir en lo alto de una columna durante 40 años, expuesto
a la inclemencia del tiempo. Un modelo de penitencia y de santidad para todos. Los padres latinos, como San Gregorio, manifiesta, muchos alcanzan la fe, pero pocos hasta el reino celestial. San Anselmo declara, hay pocos que se salvan. San Agustín afirma, por lo tanto, pocos se salvan en comparación con aquellos que son condenados. San Jerónimo dijo estas terribles palabras: fuera de 100,000 personas cuyas vidas han sido siempre malas, se encuentra apenas una que es digna de indulgencia. Pero ¿por qué buscar las opiniones de los padres y teólogos cuando la Sagrada Escritura resuelve la cuestión con tanta claridad? En el Antiguo y Nuevo Testamento existen una multitud de figuras, símbolos y palabras que señalan claramente esta verdad. En el tiempo de Noé, la raza humana entera quedó sumergida por el diluvio y solo 8 personas fueron salvadas en el arca. San Pedro dice, esta arca es la figura de la Iglesia, mientras San Agustín añade, las 8 personas que se salvaron significa que se salvan muy pocos cristianos, porque son muy pocos los que sinceramente renuncian al mundo, y los que renuncian al mundo solo con palabras no pertenecen al misterio que representa esta arca. La Biblia también nos dice que solo 2 hebreos de cada 2 millones entraron en la tierra prometida después de salir de Egipto y que solo 4 escaparon al fuego de Sodoma. Y de las otras ciudades que se incendiaron parecieron con esta. Todo esto significa que el número de los condenados que serán arrojados al fuego como paja es mucho mayor que la de los salvados, que el Padre Celestial un día reunirá en sus graneros como trigo precioso. ¿Qué respondió nuestro Señor a aquel hombre curioso en el Evangelio que le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Guardó silencio, respondió con dificultad, ocultó su pensamiento por temor a asustar a la gente, no interrogado por uno solo. Se dirigió a todos los presentes y les dijo, ustedes me preguntan si solo unos pocos se salvan. He aquí mi respuesta. Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque muchos, os digo, tratarán de entrar y no podrán. ¿Quién habla aquí? Es el Hijo de Dios, la verdad eterna, que en otra ocasión dice aún más claro, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. San Gregorio explica que todos los hombres, que muchos son los llamados a la verdadera religión, pero pocos de ellos se salvan. San Jerónimo declara, el mundo está lleno de sacerdotes. Apenas 1 de cada 100 está viviendo en una manera conforme a su estado. Por revelación que el número de sacerdotes que caen en el infierno cada día es tan grande que le parece imposible que quede alguno en la tierra. San Juan Crisóstomo, no creo que se salven muchos sacerdotes. Yo creo lo contrario, que el número de los que son condenados es mayor. Un famoso predicador fue invitado a predicar. Mientras estaba preparando su sermón, un horrible demonio se le apareció y le dijo, pon tus libros a un lado. Si quieres dar un sermón que será útil para los príncipes y sacerdotes, alégrate con decirles esto de nuestra parte. Nosotros, los príncipes de las tinieblas, les agradecemos príncipes, sacerdotes y pastores de almas, que debido a su negligencia, la mayor parte de los fieles son condenados. Además, estamos guardando
una recompensa para ustedes por este favor, cuando ustedes estén con nosotros en el infierno. Ay de nosotros que mandan a otros, si tantos son condenados por nuestra culpa, ¿qué va a pasar con ustedes? Si pocos de los que son primeros en la iglesia de Dios se salvan, ¿qué va a pasar con ustedes? Tomemos todos los estados, ambos sexos, todas las condiciones, maridos, esposas, viudas, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, soldados, comerciantes, artesanos, pobres y ricos, nobles y plebeyos. ¿Qué podemos decir acerca de todas estas personas que están viviendo tan mal? San Vicente Ferrer relata que un archidiácono en Lyon renunció a su cargo y se retiró a un lugar desierto para hacer penitencia, y que murió el mismo día y la hora que San Bernardo. Después de su muerte, se apareció a su obispo y le dijo: «¿Sabe, monseñor? En el mismo momento que morí, 33,000 personas también murieron. De esta cifra, Bernardo y yo fuimos al cielo sin demora. 3 se fueron al purgatorio y todos los demás cayeron en el infierno». Uno de nuestros hermanos, bien conocido por su doctrina y santidad, estaba predicando en Alemania. Representó a la fealdad del pecado, de impureza, tan fuertemente que una mujer cayó muerta de tristeza enfrente de todos. Entonces, volviendo a la vida, dijo: «Cuando me presenté ante el tribunal de Dios, 60,000 personas llegaron al mismo tiempo de todas partes del mundo. De este número, 3 fueron salvadas al ir al purgatorio y el resto fueron condenadas. Oh abismo de los juicios de Dios, fuera de 30,000, solo 5 se salvaron, y fuera de 60,000, solo 13 fueron al cielo. Ustedes, pecadores, que me están escuchando, ¿en qué categoría van a ser condenados? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? Hay 2 caminos que conducen al cielo: la inocencia y el arrepentimiento. Ahora, si les muestro que muy pocos toman uno de estos 2 caminos, como personas racionales, llegarán a la conclusión de que muy pocos se salvan. Y para hablar de las pruebas, ¿en qué edad, empleo o condición van a encontrar que el número de los malos no es 100 veces mayor que el de los buenos? Sobre los cuales se podría decir: los buenos son tan raros y los malvados son tan grande el número. Se podría decir de nuestro tiempo lo que Salviano dijo del suyo: es más fácil encontrar una innumerable multitud de pecadores inmersos en toda clase de iniquidades que a unos pocos hombres inocentes. ¿Cuántos servidores son totalmente honestos y fieles a sus funciones? ¿Cuántos comerciantes son justos y equitativos en su comercio? ¿Cuántos artesanos son exactos y veraces? ¿Cuántos vendedores desinteresados y sinceros? ¿Cuántos hombres de la ley no abandonan la equidad? ¿Cuántos soldados no pisan al inocente? ¿Cuántos patrones no retienen injustamente el salario de quienes les sirven y no tratan de dominar a sus inferiores? En todas partes los buenos son raros y los malos en gran número. ¿Quién no sabe que hoy en día hay tanto libertinaje entre hombres maduros, libertad entre las jóvenes, vanidad en las mujeres, libertinaje en la nobleza, corrupción en la clase media, perversión en el pueblo, descaro entre los pobres, que uno podría decir lo que David dijo en su época: todos por igual se han ido por mal camino. No hay siquiera uno que haga el bien, ni siquiera uno. Vayan
a la calle, a la plaza, al palacio, a la casa, a la ciudad, al campo, al juzgado e incluso al templo de Dios. ¿Dónde se encuentra la virtud? ¡Ay!, grita Salviano, fuera de un número muy pequeño que huye del mal, que es la reunión de los cristianos, sino un sumidero de vicio. Todo lo que podemos encontrar en todas partes es egoísmo, la ambición, la gula, el lujo. No está la mayor proposición de hombres contaminados por el vicio de la impureza. Y no está San Juan correcto al decir el mundo entero. Si se puede decir así, se encuentra asentado en la maldad. Yo no soy el que digo esto. La razón nos obliga a creer que de aquellos que viven tan mal, muy pocos se salvan. Pero ustedes dirán, ¿puede la penitencia reparar la pérdida de la inocencia? Es cierto, lo admiro, pero también sé que la penitencia es muy difícil en la práctica. Hemos perdido la costumbre de manera tan completa y es tan maltratada por los pecadores que esto solo debería ser suficiente para convencerlos de que muy pocos son salvados por este camino. Oh, cuán empinada, estrecha y espinosa, horrible de ver y difícil de escalar que es. Donde quiera que miremos, vemos rastros de sangre y cosas que atraen tristes recuerdos. Muchos se debilitan a la vista de ella, muchos pierden desde el principio, muchos caen de cansancio a la mitad del camino y muchos se pierden miserablemente al final. ¿Y cuán pocos son los que perseveran en ella hasta la muerte? San Ambrosio dice que es más fácil encontrar hombres que han mantenido su inocencia que encontrar hombres que han hecho penitencia apropiada. Si se considera el sacramento de la confesión, hay tantas confesiones mal hechas, tantas excusas estudiadas, tantos arrepentimientos engañosos, tantas falsas promesas, tantas resoluciones inútiles, tantas absoluciones inválidas. Se considera como válida la confesión de alguien que se acusa del pecado de impureza y todavía se aferra a la ocasión de ellos, o alguien que se acusa de injusticias evidentes sin la intención de hacer cualquier reparación que sea por ellas, o de cualquiera que cae de nuevo en los mismos pecados después de ir a la confesión, o los horribles abusos de tan gran sacramento. Uno confiesa para evitar la excomunión, otro lo hará para hacer una reputación como penitente. Uno se libera de sus pecados para calmar sus remordimientos, otros los ocultan por vergüenza. Unos acusan sus pecados imperfectamente, por malicia. Otro lo hace por costumbre. Uno no tiene el verdadero fin del sacramento en la mente, y otro le falta la pena necesaria, y a otro más firme propósito. Pobres confesores, ¿qué esfuerzos hacen para atraer el mayor número de penitentes a estas resoluciones y actos sin que la confesión sea un sacrilegio, la absolución una condena y la penitencia una ilusión? ¿Dónde están ahora los que creen que el número de los salvados entre los cristianos es mayor que el de los condenados? ¿Y quiénes, para autorizar su opinión, razonan de esta manera? La mayor parte de los adultos católicos mueren en sus camas, armados con los sacramentos de la Iglesia. Entonces, ¿la mayoría de los católicos adultos se salvan? Ah, qué buen razonamiento. Ustedes deben decir exactamente lo contrario. La mayoría de los adultos católicos se confiesan mal en la muerte. Por lo tanto, la mayoría de ellos están condenados. Digo, en todo es más seguro porque para una persona moribunda que no se ha confesado bien cuando se encontraba en buen estado de salud,
será aún más difícil hacerlo cuando está en cama, con el corazón pesado, una cabeza inestable, una mente confusa, cuando se opone en muchos aspectos aún por los seres vivos y sobre todo por los demonios que buscan todos los medios para echarlo al infierno. Ahora, si se añade a todos estos falsos penitentes todos los otros pecadores que mueren de forma inesperada en el pecado, debido a la ignorancia de los medios, por culpa de sus familiares que mueren por envenenamiento o al ser enterrados en los terremotos o en un accidente cerebrovascular, o en una caída, o en un campo de batalla, en una pelea, en una trampa alcanzado por un rayo, quemados, ahogados, no están obligados a concluir que la mayoría de adultos cristianos están condenados. Ese es el razonamiento de San Juan Crisóstomo. Este santo dice que la mayoría de los cristianos están caminando en el camino al infierno a lo largo de su vida. ¿Por qué? Entonces están tan sorprendidos de que la mayor parte va al infierno. Para llegar a una puerta, ustedes deben tomar el camino que conduce allí. ¿Qué tienen que responder a esta poderosa razón? La respuesta, ustedes me dirán, es la misericordia de Dios. Es grande, sí, para los que le temen, dice el profeta, pero grande es su justicia para los que no le temen, y condena a todos los pecadores obstinados. Así que me dirán, bueno, entonces, ¿para quién es el paraíso? Sino es para los cristianos. Es para los cristianos, por supuesto, pero para aquellos que no deshonran su carácter y que viven como cristianos. Además, si al número de adultos cristianos que mueren en gracia de Dios se añade el de las innumerables niños que mueren después del bautismo y antes de llegar a la edad de la razón, no se sorprenderán de que San Juan Apóstol, hablando de los que se salvan, dice: vi una gran multitud que nadie podía contar. Y esto es lo que engaña a los que pretenden que el número de los salvados entre los católicos es mayor que el de los condenados. Si a ese número se añade el de los adultos que han mantenido el manto de la inocencia o que después de haberse manchado se han lavado en las lágrimas de la penitencia. Es cierto que se salva un mayor número y que explica las palabras de San Juan: yo vi una gran multitud, y estas otras palabras de nuestro Señor: muchos vendrán de oriente, de occidente, y harán fiesta con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos, y las otras figuras que suelen citarse a favor de esa opinión. Pero si estamos hablando de los cristianos adultos, la experiencia, la razón, la autoridad, la propiedad y la escritura, todos están de acuerdo en aprobar que el mayor número es condenado. No creas que por esto el paraíso está vacío. Por el contrario, es un reino muy poblado. Y si los condenados son tan numerosos como la arena del mar, los salvados son tan numerosos como las estrellas del cielo. Es decir, tanto el uno como el otro son innumerables, aunque en proporción muy diferente. Un día, San Juan Crisóstomo, predicando en la catedral de Constantinopla y teniendo en cuenta estas proporciones, no podía dejar de temblar de horror y preguntar: fuera de este gran número de personas, ¿cuántos crees que vayan a ser salvos? Y sin esperar una respuesta, añadió: entre tantos miles de personas, no encontraríamos un centenar que se salvasen. Incluso dudo de los 100. ¡Qué cosa tan horrible! El gran santo cree que de tantas personas apenas 100 se salvarían. Y aún peor, no estaba seguro de esa cifra.
¿Qué les pasará a ustedes que me están escuchando? Dios mío, no puedo pensar en esto sin estremecerme. Hermanos, el problema de la salvación es una cosa difícil, pues de acuerdo a las máximas de los teólogos, cuando un fin exige grandes esfuerzos, solo unos pocos logran alcanzarlo. Santo Tomás, el doctor angelical, después de pasar todas las razones a favor y en contra, llegó a la conclusión de que el mayor número de católicos adultos son condenados. Él dice, debido a que la belleza eterna sobrepasa al estado natural, sobre todo porque ha sido privado de la gracia original, es un pequeño número el que se salva. Entonces, quítense las vendas de los ojos, que los ciega con el amor propio, que les impide creer una verdad tan obvia, dándoles ideas muy falsas sobre la justicia de Dios. Un hermano agustino, venerable, Marcello de Santo Domingo, un día mientras estaba meditando sobre el dolor eterno, el Señor le mostró cuántas almas se van al infierno en ese momento y le hizo ver un camino muy amplio en el que 22,000 reprobados fueron corriendo hacia el abismo, que chocaban entre sí. El siervo de Dios se quedó estupefacto ante la vista y exclamó, ¡oh, qué número! Y aún hay más en el camino. Jesús, Jesús, qué locura. Déjame repetir con Jeremías, ¿quién va a dar agua a mi cabeza y una fuente de lágrimas a mis ojos? ¿Y voy a llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? Pobres almas, ¿cómo se puede correr tan deprisa hacia el infierno? Por amor a la piedad, paren, escúchenme un momento, o entiendan lo que significa ser salvados y ser condenados por toda la eternidad. ¿O no? Si ustedes entienden, y a pesar de eso no deciden cambiar su vida, hoy en día, hacer una buena confesión y pisotear al mundo, en una palabra, hacer todo esfuerzo para ser contados entre el número pequeño de los que se salvan. Hay que hacer un esfuerzo para ser salvados por toda la eternidad. La bondad de Dios. Tal vez ustedes todavía no creen en la terrible verdad que acabo de enseñar, dice San Leonardo. Pero son la mayoría de los teólogos altamente considerados, los padres más ilustres que han hablado a través de mí. Entonces, ¿cómo se pueden resistir a razones con el apoyo de tantos ejemplos y las palabras de la Escritura? Si ustedes aún no se deciden, a pesar de esto, y sus mentes se inclinan a la opinión contraria, esta consideración no basta para hacerlos temblar. Esto muestra que no les importa mucho su salvación. En esta importante cuestión, un hombre sensato es golpeado con más fuerza por la menor duda de que corre el riesgo, por la evidencia de la ruina total en asuntos en que el alma está implicada. Uno de nuestros hermanos, Giles de Asís, tenía la costumbre de decir que si un hombre iba a ser condenado, él haría todo lo posible para asegurarse de que no fuera ese hombre. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, los que sabemos que la mayor parte de los católicos va a ser condenada? Y no solo de los católicos, dice San Leonardo. ¿Qué debemos hacer? Tomar la resolución de pertenecer al pequeño número de los que se salvan. Alguno diría, si Cristo quería maldecirme, ¿por qué me ha creado? Silencio, lengua precipitada. Dios no creó a nadie para ser condenado. Pero el que está condenado porque Él quiere estarlo. Por lo tanto, voy a tratar de defender la bondad de mi Dios y de absolverla de toda culpa. Todos los condenados tienen a su frente el oráculo del profeta Oseas. Tu condena proviene de ti, de modo que puedan entender que todo el que está condenado por su propia malicia y porque quiere ser condenado.
Dios quiere que todos los hombres se salven. Todos se encuentran en necesidad de la gracia de Dios. Ahora, si me muestran que Dios quiere salvar a todos los hombres y que para ello le da a todos ellos la gracia y todos los demás medios necesarios para obtener este fin sublime, estarán obligados a aceptar que quien está condenado debe imputarlo a su propia malicia, y que si el mayor número de cristianos son condenados es porque quieren serlo. Tu maldición viene de ti, tu ayuda es solo de mí. Dios quiere que todos los hombres se salven. En un centenar de lugares de las Sagradas Escrituras, Dios nos dice que es realmente su deseo el de salvar a todos los hombres. ¿Es acaso mi voluntad que el pecador muera y no se convierta de sus caminos? Vivo yo, dice el Señor, yo no deseo la muerte del pecador. Si se convierte, vivirá. Cuando alguien quiere algo mucho, dice que está muriendo con el deseo. Es una comparación, pero Dios ha querido y aún quiere nuestra salvación, tanto que murió de deseo y sufrió la muerte para darnos vida. Esta voluntad de salvar a los hombres no es una voluntad superficial y aparente en Dios, es una voluntad real y efectiva y beneficiosa, porque Él nos da todos los medios más adecuados a nosotros para salvarnos. Nos los da con una voluntad sincera. San Agustín exclama: por tanto, si alguien se aparta de la justicia, éste es llevado por su libre voluntad, encabezada por su concupiscencia y engañado por su propia convicción. Pero para aquellos que no entienden teología, esto es lo que les tengo que decir. Dios es tan bueno que cuando ve a un pecador corriendo a su ruina, corre detrás de él, le llama, le suplica, lo acompaña hasta las puertas del infierno. ¿Qué no hará para convertirlo? Le envía buenas inspiraciones y pensamientos santos. En caso de que no saque provecho de ellos, él se enoja y se indigna. Él lo persigue. ¿Le golpeará? No. Él golpea el aire y lo perdona. Pero el pecador no se convierte todavía. Dios le envía una enfermedad mortal. Sin duda, es todo para él. No, hermanos, Dios lo cura. El pecador se obstina en el mal y Dios, en su misericordia, busca otro camino. Dios le da un año más y cuando este año pasa, es más, le concede otro. Pero si el pecador todavía quiere arrojarse al infierno, a pesar de todo esto, ¿qué hace Dios? ¿Le abandona? No. Él lo toma de la mano, y mientras que él tiene un pie en el infierno y el otro fuera, él le predica y le implora que no abuse de sus gracias. Ahora les pregunto, si ese hombre es condenado, ¿no es cierto que es condenado en contra de la voluntad de Dios porque quiere ser condenado? Ahora ven y pregúntame, si Dios hubiera querido condenarme, ¿por qué me ha creado? Pecador ingrato, aprende hoy de que si eres condenado, no es por Dios quien tiene la culpa, sino eres tú, tu propia voluntad. Hermanos, ustedes deben saber que la creencia más antigua es la ley de Dios y que todos llevamos escrita en nosotros, en nuestros corazones, que se puede aprender sin maestro y que basta con tener la luz de la razón para conocer todos los preceptos de esta ley. Por eso incluso los bárbaros se escondieron al momento de cometer el pecado, porque sabían que estaban haciendo mal y que son condenados por no haber observado la ley natural escrita en sus corazones. Porque si la hubieran observado, Dios habría hecho un milagro en lugar de dejarlos que sean condenados. Él les hubiera enviado a alguien para que les enseñe y les hubiera dado otras ayudas de las que se hicieron
indignos por no vivir en conformidad con las inspiraciones de su propia conciencia, que nunca dejó de advertirles del bien que deben hacer y el mal que deben evitar. Así que es su conciencia que los acusó en el tribunal de Dios y les dice constantemente en el infierno: tu condena proviene de ti. Ellos no saben qué responder y se ven obligados a confesar que son merecedores de su destino. Ahora bien, si estos infieles no tienen excusa, ¿habrá alguna para un católico que tenía tantos sacramentos, tantos sermones, tanta ayuda a su disposición? ¿Cómo se atreve a decir, si Dios iba a condenarme, ¿por qué me ha creado? ¿Cómo se atrevería a hablar de esa manera cuando Dios le da tantas ayudas para salvarse? Así que vamos a terminar frustrándole. Me dirijo a ustedes que viven en el hábito del pecado mortal, en el odio, en el fango del vicio de la impureza, y que se acercan al infierno cada día. Para y da la vuelta. Es Jesús el que te llama, y que con sus heridas, así como con tantas voces elocuentes, te grita a ti: hijo mío, si eres condenado, solo te puedes culpar a ti mismo. Tu condenación proviene de ti. Alzad vuestros ojos y ved todas las gracias con las que te he enriquecido para asegurar tu salvación eterna. Te podría haber hecho nacer en un bosque, en un lugar lejano, que es lo que hice con muchos otros. Pero yo te hice nacer en la Iglesia Católica. Te puse un padre tan bueno, una madre excelente, con las más puras instrucciones y enseñanzas. Si eres condenado a pesar de esto, ¿quién tiene la culpa? Tu propia culpa es. Hijo mío, tu propia culpa. Tu condenación proviene de ti. Yo te podía haber echado en el infierno después del primer pecado mortal que cometiste, sin esperar al segundo. Lo hice a tantos otros, pero fui paciente contigo. Te esperé durante muchos largos años. Todavía te estoy esperando hoy en la penitencia. Si eres condenado a pesar de todo eso, ¿de quién es la culpa? Tu culpa es, hijo mío, tu propia culpa. Tu condena proviene de ti. Tú sabes cuántos han muerto ante tus propios ojos y son condenados. Esta era una advertencia para ti. Tú sabes cuántos otros he puesto por el buen camino para darte un ejemplo. ¿Recuerdas lo que ese excelente confesor te dijo? Yo soy el que hice que te lo dijera. ¿No te ordenó cambiar tu vida para hacer una buena confesión? Yo soy el que le inspiró. ¿Recuerdas aquel sermón que tocó tu corazón? Yo soy el que te llevó ahí. Y lo que pasó entre tú y yo en secreto en tu corazón, que nunca podrás olvidar, esas inspiraciones interiores, ese conocimiento claro, ese constante remordimiento de conciencia, ¿te atreves a negarlos? Todas esas fueron tantas ayudas de mi gracia porque quería salvarte. Me negué a dárselas a muchos otros y te las di a ti porque te amaba tiernamente. Hijo mío, si yo les hubiera dado con tanta ternura como me dirijo a ti hoy, ¿cuántas otras almas hubieran vuelto al camino correcto? Y tú me das la espalda. Escucha lo que te voy a decir, y estas son mis últimas palabras. Tú me has costado mi sangre. Sí, si deseas ser condenado, a pesar de la sangre que derramé por ti, no me culpes. Solo a ti mismo puedes acusar,
y por toda la eternidad. No olvides que si eres condenado, a pesar de mí, eres condenado porque quieres ser condenado. Tu condena proviene de ti. Oh, mi buen Jesús, las piedras mismas se partirían al oír palabras tan dulces, expresiones tan tiernas. ¿Hay alguien más que quiere ser condenado con tantas gracias y ayudas? Sí hay una. Dejen que me escuche y que se resista si puede. Pecadores, el consejo que les quiero dar, sin duda, parecerá extraño, pero si ustedes lo entienden bien, es por el contrario inspirado por la tierna compasión hacia ustedes. Les suplico de rodillas, con la sangre de Cristo y el corazón de María, que cambien sus vidas. Vuelvan al camino que conduce al cielo y hagan todo lo posible por pertenecer al pequeño número de los que son salvados. Échate a los pies de Jesucristo y dile con lágrimas en los ojos y el corazón contrito: Señor, confieso que hasta ahora no he vivido como cristiano. No soy digno de ser contado entre tus elegidos. Reconozco que merezco ser condenado, pero tu misericordia es grande y lleno de confianza. En tu gracia te digo que quiero salvar mi alma, aunque tenga que sacrificar mi fortuna, mi amor y hasta mi vida, con tal que me salve. Sí, he sido infiel hasta ahora. Me arrepiento, detesto mi infidelidad. Te pido humildemente que me perdones por ello. Perdóname, buen Jesús, y también fortaléceme para que pueda salvarme. Te pido no la riqueza, ni el honor, ni la prosperidad. Te pido una sola cosa: que salves mi alma. Y tú, oh Jesús, ¿qué dices? Oh buen pastor, mira la oveja descarriada que vuelve a ti. Abraza a este pecador arrepentido. Bendice sus suspiros y lágrimas. O más bien, bendice a estas personas que están tan dispuestas y que no quieren nada más que su salvación. Hermanos, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, vamos a protestar porque queremos salvar nuestra alma, cueste lo que cueste. Pongámonos todos a decirle con los ojos llenos de lágrimas: Buen Jesús, yo quiero salvar mi alma. Oh, benditas lágrimas, benditos suspiros. La conclusión que nos da San Leonardo de Porto Mauricio: hermanos, quiero despedirlos a todos ustedes, consolados hoy. Así que si preguntan mi sentimiento sobre el número de los que se salvan, aquí está. Si hay muchos o pocos los que se salvan, digo que todo aquel que quiere salvarse se salvará, y que nadie puede ser condenado si no quiere serlo. Y si bien es cierto que pocos se salvan, es porque hay pocos que viven bien. Por lo demás, comparen estas dos opiniones. La primera afirma que son condenados el mayor número de católicos. La segunda, por el contrario, pretende que se salven el mayor número de católicos. Imagina un ángel enviado por Dios para confirmar la primera opinión. Viene a decir que no solo son la mayoría de los católicos condenados, sino que de esta reunión de todos estos aquí presentes, uno solo será salvo. Si obedeces los mandamientos de Dios, si detestas la corrupción en el mundo, si abrazas la cruz de Jesucristo en un espíritu de penitencia, serás ese uno que se salvará. Ahora imagínate al mismo ángel que regrese a ti confirmando la segunda opinión, que dice que son la mayor parte de los católicos salvados, sino que de todos en esta reunión
uno solo va a ser condenado y todos los demás salvados. Si después de esto continúas con tus usuras, tus venganzas, tus acciones criminales, tus impurezas, entonces serás ese uno que será condenado. ¿Cuál es el uso de saber si muchos o pocos se salvan? San Pedro nos dice: esfuércense por las buenas obras para hacer tu elección segura. Cuando la hermana de Santo Tomás de Aquino le preguntó qué debía hacer para ir al cielo, éste le dijo: te salvarás si deseas salvarte. Yo les digo lo mismo a ustedes, y aquí está la prueba de mi declaración. Nadie es condenado si no comete pecado mortal, que es de fe, y nadie comete un pecado mortal a menos que quiera. Una proposición teológica innegable. Por lo tanto, nadie va al infierno a menos que quiera. Y la consecuencia es obvia. ¿Acaso eso no es suficiente? Para consolarlos a ustedes, lloren por los pecados del pasado. Hagan una buena confesión. No pequen más en el futuro. Y todos se salvarán. ¿Por qué te atormentas así? ¿Por qué es cierto que hay que cometer pecado mortal para ir al infierno? Y que para cometer pecado mortal debes de querer hacerlo. Y como consecuencia, nadie va al infierno a menos que quiera. Esto no es solo una opinión, es una verdad innegable y muy reconfortante. Dios os haga entender y que Dios los bendiga. Amén. En las primeras normas sobre el discernimiento de espíritus, San Ignacio pone de manifiesto que es típico del espíritu del mal tranquilizar a los pecadores. Por lo tanto, debemos predicar constantemente y dar lugar a la confianza y a la esperanza en el perdón infinito del Señor y de su misericordia, para que la conversión sea fácil y su gracia omnipotente. Pero también debemos de recordar que Dios no puede ser burlado y que alguien que vive habitualmente en estado de pecado mortal está en el camino a la condenación eterna. Hay milagros de último minuto, pero a menos que sostengamos que los milagros son la generalidad de las cosas, estamos obligados a aceptar que para la mayoría de las personas que viven en el estado de pecado mortal, la condenación final es la posibilidad más probable. La doctrina de San Leonardo de Puerto Mauricio ha salvado y salvará innumerables almas hasta el fin del tiempo. Esto es lo que dice la Iglesia en la oración del oficio divino, lección sexta, hablando de la elocuencia celestial. San Leonardo, al oírle hasta los corazones de hierro y bronce, fueron fuertemente inclinados a la penitencia, con motivo de la sorprendente eficacia de la predicación y celo ardiente del predicador. Y en la oración litúrgica pedimos al Señor: danos el poder para doblar el corazón de los pecadores endurecidos por las obras de la predicación. Todo lo que escuchamos fue el sermón de San Leonardo de Puerto Mauricio, el pequeño número de los que se salvan. Yo voy a hacer algunos comentarios. San Leonardo nos dice algunas cuestiones para salvarnos. Dice: si obedeces los mandamientos de Dios, detestas la corrupción en el mundo, si abrazas la cruz de Jesucristo en un espíritu de penitencia. Eso significa que cuando tienes una enfermedad, un problema, te está sucediendo algo, en lugar de ponerte a quejar y a reclamar y enojarte, puedes decir: Señor, esta enfermedad que estoy pasando, este problema que estoy pasando, esta angustia, esta preocupación, este sufrimiento, lo uno a la cruz de Cristo y lo ofrezco en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados y por las almas del purgatorio. Dice que nadie es condenado si no comete pecado mortal.
Dice: lloren por los pecados del pasado, hagan una buena confesión, no pequen más en el futuro. Les comento que en Mateo 19:17 dice: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Él le dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, que son amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Amor que se expresa poniendo a Dios siempre en primer lugar, entre los intereses de nuestra vida. El segundo nos dice no usar el nombre de Dios en vano o irreverentemente. Esto incluye no jurar en el nombre de Dios por cosas de poca importancia o para afirmar cosas falsas. El tercero dice santificar el día del Señor, los domingos y las otras fiestas de precepto. Esto incluye participar en la celebración de la misa y hacer obras buenas, así como convivir con la familia. Nos está manifestando que hay que ir a misa los domingos y los días que sea misa de obligación, no cuando yo quiera o sienta, porque de no ir caigo en pecado mortal. El cuarto nos dice honrar a los padres dándoles el debido respeto, obedeciéndoles mientras se es menor de edad y cuidándolos cuando son ancianos o están enfermos. Quinto dice no matar, que incluye no dañar la propia vida o la de ninguna otra persona. El sexto dice no cometer actos impuros, o sea, no cometer adulterio, fornicación u otros actos contra la castidad, es decir, todos los pecados contra el estado matrimonial, propio o ajeno, y todos los pecados contra la virtud de la castidad, que ordena el recto uso de la capacidad sexual. El séptimo se refiere a no robar o no apropiarse de cosa alguna que pertenece a otra persona. El octavo es no levantar falsos testimonios, decir mentiras contra otras personas, es decir, no decir cosas falsas sobre otras personas que en consecuencia perjudican su buen nombre, y no decir mentiras. El noveno se refiere a no desear la mujer ajena o el hombre ajeno, que equivale a un adulterio de deseo. El décimo, no desear los bienes ajenos o dejarse llevar por la envidia o codicia frente a los bienes materiales de los demás. También nos habla de lo importante que es arrepentirnos. Hay que convertirse. La conversión es la práctica religiosa por la que una persona adopta como propias las creencias de la comunidad de creyentes a los que se incorpora, por lo que en la Iglesia Católica hay que practicar los sacramentos. Los sacramentos son signos sagrados que nos comunican la presencia de Dios en nuestra vida de acuerdo a cada etapa de nuestra vida. Son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, o sea la misa, reconciliación, o sea confesión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los sacramentos nos comunican la gracia en cada momento de nuestra vida, o sea, la presencia de Dios en nuestra vida. Toda presencia de vida cristiana comienza con el bautismo. Por el bautismo somos reconciliados con Dios y nacemos espiritualmente como hijos suyos. Se derrama agua sobre el bautizado y de esa forma se le perdona el pecado original. La confirmación es mejor recibirla cuando se tiene uso de razón y fortifica la gracia del bautismo, o sea, la presencia del bautismo en nuestra vida, para así ser testigos de nuestra fe. El tercero es la Eucaristía o misa, que es la celebración de la muerte y resurrección salvadoras de Cristo, donde nosotros comulgamos para vivir una vida semejante a la suya y unirnos a Cristo. El cuarto es la reconciliación. Es en la confesión donde recibimos el perdón de nuestros pecados por medio del sacerdote, que es ministro de la Iglesia, y nos reconciliamos con Dios y con la Iglesia, que es nuestra familia espiritual. Es necesario estar arrepentido de los pecados cometidos y tener el deseo sincero
de no volver a cometerlos en el futuro. El sacramento de la unción de los enfermos tiene como finalidad dar la salud a los enfermos, sobre todo salud espiritual, perdonándoles todos los pecados. Es mejor hacerlo cuando el enfermo esté consciente y no cuando esté moribundo. El sexto es el sacramento del sacerdocio, que consagra a algunos miembros de la Iglesia para el servicio de la comunidad cristiana, que se concreta particularmente en la predicación de la palabra de Dios y en la administración de los sacramentos. El séptimo es el matrimonio, que es un signo sagrado por el que un hombre y una mujer se unen para vivir bajo el vínculo de un contrato de amor hecho ante Dios y ante la Iglesia, que significa el amor entre Cristo y la Iglesia. Hermanos, tratemos de practicar lo que hemos escuchado. Arreglemos nuestra relación con Dios. Hay muchas personas que tienen buenas intenciones, que obran bien, pero se encuentran alejadas de Dios. Llevan muchos años sin ir a misa, sin confesarse. Dios nos ama a todos y nos está esperando con los brazos abiertos. Te ha esperado muchos años para que tú regreses a Él. Hoy es la oportunidad. Aprovéchala. Todos somos pecadores, pero siempre hay una oportunidad para cambiar de vida. ¡Vamos! ¡Anímate! Que Dios te bendiga, que Dios los bendiga.